Alabado sea Jesucristo, y adelante con María. Que tengáis un buen y santo día, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y María, y en el purísimo corazón de San José. Buenos días y bienvenidos a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es martes 10 de diciembre, estamos en la segunda semana. Hoy es martes 10 de diciembre, estamos en la segunda semana de Adviento y hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de Loreto, la Santa Casa de Loreto, que los ángeles, como ahora contaremos, transportaron con esta traslación angélica. Esta es precisamente la estatua dentro de la Santa Casa de Loreto, la imagen, la efigie más conocida de la Virgen de Loreto, que el Papa Benedicto XV proclamó patrona de todos los aeronáuticos. Pues bien, hoy nuestro corazón y nuestra mente se dirigen a Loreto, en las Marcas, a este santuario mariano, que en mi opinión, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo, constituye junto con Pompeya el santuario mariano más importante de Italia. Yo situaría estos dos santuarios al centro norte, Loreto-Pompeya. Aquí, pero como ven, estoy de viaje porque me encuentro en la bellísima isla de Cerdeña Félix. Yo siciliano, así que también isleño, debo reconocer que Cerdeña tiene un encanto, en mi opinión, verdaderamente único, excepcional diría, singular. Estoy contento de estar aquí y benedico con suma humildad la tierra y todo lo demás de Cerdeña. Quedamos esta tarde, estoy en el coche, acabo de llegar. Las condiciones meteorológicas fueron bastante discretas durante la travesía, un poco movidas. ¿Qué quieren? Estamos en diciembre, así que era de esperar. Al principio, sin embargo, en la primera parte, dejando la costa toscana, el barco se movía un poco, pero luego, poco a poco, gracias a Dios, todo fue bastante bien. Pues bien, estoy de viaje, desde el norte de Cerdeña hacia Cagliari. Luego mañana vuelvo aquí, porque tengo dos encuentros, dos citas con Fra Celestino para lo poco que queda de Cerdeña, que ha resistido las diabólicas tormentas que han azotado lo poco que queda de la isla. Y no hace falta que entre en detalles, todos sabéis a qué me refiero. Así que estoy agradecido y bendigo a cuantos de vosotros, me refiero a los fieles de Cerdeña, habéis permanecido fieles, anclados al camino de lo pequeño. Lo breastu torgsno de cae here. Thar heisi worth. Estamos en Cagliari, ahí está el post, hay hotel, un hotel Cagliari, calle de los Juzgados, a Cagliari. El programa incluye, como ya sabemos, el Santo Rosario, la consagración a la Virgen, el canto de las letanías, la Santa Misa celebrada por Fray Celestino y luego un breve momento de adoración eucarística. Pero hoy es martes, así que me gustaría decir algo que me ha impactado muchísimo, ante todo a mí, porque hoy, como saben, después de archivar el martes bélico, comienza el martes juvenil, es decir, esta noche comenzamos con alegría, de verdad con alegría, el ciclo de catequesis sobre el Evangelio de Juan. Allí, primer volumen, El Águila y el Sol, comentario al Evangelio de Juan que escribí en verano y que está disponible. Pueden pedirlo a la Secretaría de Radio Domina Nostra. Porque estoy particularmente alegre porque, si lo recuerdan, hace 2 años yo di en Cagliari un ciclo de catequesis sobre el Evangelio de Juan, donde empecé con el prólogo increíble, empecé precisamente en Cagliari. Ahora no recuerdo las fechas, pero creo que fue septiembre de 2022. Sí, estoy seguro, fue septiembre 22. Comencé en Cagliari a principios de septiembre. El prólogo. Es increíble que esta noche, el comienzo del martes juvenil, que comienza precisamente con el prólogo, porque el primer capítulo de Juan es el prólogo, vuelva a empezar desde Cagliari. ¿Qué conexión hay en esto? No puedo decírselo, pero no creo que sea simplemente una coincidencia. Pues quiero decirles a los fieles del pequeño resto de Cagliari y alrededores que habrá una continuación hoy, porque después de la adoración eucarística y el momento final, hay un descanso, un receso para comer algo, y nos reunimos en la sala a las 9 de la noche para la catequesis que daré yo, la primera catequesis, el primer capítulo del Águila y el Sol.
Comentario al Evangelio de Juan. Así que a los fieles les recomiendo que si quieren, queden, si lo desean, pueden permanecer en este momento de oración y reflexión que viviremos juntos. Hoy el programa es a 4:30. El rosario, canto de las letanías, consagración a la Virgen, Santa Misa, adoración eucarística, y luego, al evento, hay este apéndice absolutamente providencial. Por eso comenzamos en Cagliari y evidentemente no lo olvidaré más, porque si ya sucedió la primera vez en 2022, ve a ver que sin haberlo pensado sucede de nuevo una segunda vez, siempre en Cagliari, en 2024. Evidentemente hay un designio de la Virgen, un designio de Dios, Cerdeña, lo recuerdo por si acaso hiciera falta, y también ella, quizás sobre todo ella, es una tierra mariana con la Virgen de Bonaria. Pues bien, esta tarde en el Hotel T, calle de los Juzgados, la entrada es gratuita. No se paga y no hay necesidad de inscribirse, porque la misa no es un club, no es una asociación privada. Los esperamos, vengan, no falten a esta cita. Y mañana concluimos nuestra presencia en Cerdeña, en Sassari, en el Hotel María, calle Pietro Nenni, número 2. Mañana seguimos igual. Rosario a las 4:30, letanías, consagración a la Virgen, misa y adoración eucarística. Son días santos en los que la Iglesia nos invita, con el tiempo litúrgico de Adviento, a preparar nuestro corazón para la Santa Navidad del Santo Sudario, de modo que nosotros venimos a Cerdeña también por eso. Quisiera ofrecer de inmediato una importante recomendación, es la confesión. Es obvio que Fray Celestino no puede confesar a todos, pero quiero destacar algo importante. Se lo digo con el cariño que siento por el pueblo sardo, que ha permanecido católico en su pequeña porción. Y es esto, ustedes saben que no los hemos descuidado, algunos desgraciados, porque mis enemigos, lo decía ayer y lo repito, son de una deshonestidad intelectual y de conciencia que me deja apesadumbrado por ellos. Saben que no los olvidamos. No es cierto que llevo sin venir aquí 4 años, sino año y medio. No he podido venir, no porque no haya querido. Tercera cosa importante, nos hemos descuidado. Nos hemos descuidado. De sin cesar los sacerdotes de la cofradía han venido aquí. Pueden confirmarlo ante las bocas malvadas, que dicen que dominan la Celá Silvado de Cerdeña. No es verdad. Y la prueba irrefutable es que yo voy a ir con destino a Cerdeña, pero el buen padre Borne estará presente en Cerdeña, como ya sabrán, etc. Estarán allí 4 días, y esos 4 días, como ya hizo el padre en noviembre, servirán para confesaros. Torramoné vendrá del 19 al 22 de diciembre a Cerdeña, precisamente para participar y para vivir con vosotros la preparación para la Sagrada Navidad y dar espacio a las cosas. Así que entre hoy y mañana, lo repito, no se preocupen si no pueden confesarse, porque vendrá don Ramón y ya estuvo antes el padre Juanes. Estas son las 2 citas de Cerdeña, pero nos preparamos para la Navidad. Les recuerdo que hay otros 2 eventos este fin de semana. Uno es el del próximo domingo y el último es el último. En el norte haré uno en Calabria al bajar y otro en Catania. De cualquier manera, 15 de diciembre, estaré en Verona en el Hotel IP. Aquí está IP Otona Airport and Congress. Aquí está a las 16:30. Esta cita es en 1 mes y medio en el centro norte. He estado 2 meses y medio en el centro norte para resistir el desafío de los enemigos de ayer y de hoy, para mantener el barco a flote en el momento de la tormenta. Considero que la tormenta se está calmando, así que ahora también debo preparar las celebraciones navideñas y bajar para mi jubileo. Las fiestas navideñas, pero puedo decir, mucha serenidad y alegría, porque este año, como saben, el 27 de diciembre celebro mis 25 años de misa, y sé que un buen número de fieles vendrán a celebrar conmigo este momento de gracia, dando gracias al Señor, alabanza a Dios y bendición a la Santa Divinidad, y agradecimiento a la Santísima Virgen María. Pues bien, antes de bajar quería celebrar
Con antelación, mi aniversario, mis 25 años, con los fieles del norte que no pueden venir a Sicilia. Y entonces el próximo domingo, 15 de diciembre, estaré en Caselle Verona, en el DB, hotel a las 4:30. Ya he anunciado que llevaré a donde vayamos hoy y mañana en Cerdeña, así que con mayor razón a Verona, los evangelios que hemos preparado y también el registro de la fraternidad para inscribirse. Sí, aquí está, el anuncio que hice en Milán fue hace 2 días. Traigo las estampitas del mío jubileo de plata, de mis 25 años de sacerdocio para aquellos que no pueden bajar tan pronto. Hace 2 días que vivimos una experiencia extraordinaria en Milán. La dirección ya sabe que debe mostrar imágenes, como saben. Ahí están. Miren qué maravilla. Nadie ha hablado de ello, como yo decía. No lo sospechaba, lo preveí. Es una confirmación de la censura ideológica que marca. De debilidad. Entonces, como ven, nadie habla de estas mega reuniones que hacemos. Ayer uno que llamó a que daba todo el pequeño resto. No, aquí está el punto. No había para nada todo el pequeño resto. Había quien pudo verlo porque el pequeño resto es mucho más grande. Eso es cierto. Porque podemos celebrar juntos este momento de gracia de mi jubileo anticipadamente santino, no sé cómo lo llamáis, al sábado. Y esto es lo último que quería decir, porque el sábado 14 de diciembre estaremos en Pérgamo, en el Auditorio Gramsci, donde ya hemos estado, en la calle Alessandro Furietti, número 21, siempre a las 16:30. En Bérgamo, estos son los 2 últimos encuentros antes de que yo baje, haciendo un apéndice en Calabria, presumiblemente alrededor del 18 o 19 de diciembre, y luego al día siguiente, o sea, si el 18 estamos en Calabria, el 19 estaremos en Catania. Viceversa, si el 19 estamos en Calabria, el 20 estaremos en Catania. En Catania se presenta ya la última etapa. Ya no puedo permitirme hacer estos viajes sin antes parar en Catania para volver a Palermo. He intentado tomar el barco. Señal con ruido. Disculpen, hay interferencia en la señal. Quizás deberíamos parar en ese punto. Veamos si aún lo molesta. No puedo evitar parar en Catania. Quisiera ir en barco de Nápoles a Palermo, pero está Calabria y Sicilia y todo es maravilloso. Queridos hijos, ayer al mediodía estuve a Milán, luego por la tarde tomé un café en Toscana, en una familia del pequeño resto que me es muy querida, y esta mañana desayuné en Olbia. Ahora seré en Cagliari. Pero todo esto es muy bonito, porque veo que esta es la respuesta. Habéis entendido que la asociación se sacrifica por todos vosotros. Bueno, pues esta noche tenemos la cita con el martes bélico. ¿Cuántas veces más veremos? Para ese martes juvenil ahí está, este es el post. Compartan. Anoche pido a la realización que tome el minuto, creo que es el 18. Don Ramón hizo una sección habitual titulada El Punto, una sección quincenal en la que ha hecho consideraciones interesantes y les invito a escucharlo, porque don Ramón diría que el título elegido para su sección quincenal, en mi opinión, es muy acertado, si la han escuchado, porque hace un balance, como se suele decir, hace un balance de la situación. Entonces, él hizo esta reflexión. Si no lo hubierais podido escuchar, os lo recuerdo siempre. Siempre encontraréis las catequesis nocturnas, las reflexiones nocturnas, las secciones nocturnas. Las encontraréis, dice, en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, donde podéis ir a volver a escucharlas. Por favor, a la realización está listo el material para emitir este momento, este fragmento de la reflexión de don Ramón. ¿Está listo? A la regia. Pues entonces vamos a emitirla.
Y en realidad, la criatura está llamada a ejercer en cuanto a su valor, que es la exaltación de un elegido. Otra figura que sin embargo se ha hecho criatura, que es Cristo. Entonces ahí sí que hay una exaltación de aquel que se presenta como verdadero y auténtico modelo de bondad y de amor, y que sin embargo, a diferencia de cualquier otra criatura que estaba incluida, se identifica con el Salvador. No se trata de seguir a un Jesús bueno, se trata de seguir a aquel que es Salvador, aquel que salva, y también aquel que es bueno, porque coincide esta característica, y también aquel que es Dios. Aquí entonces la escena del nacimiento fundamental para nuestra, diría que es fundamental para nuestra fe cristiana, porque además de ser un dato tradicional, un elemento tradicional, nuestra fe necesita tener ese espíritu que fue el corazón mismo de San Francisco para revivir físicamente la realización de esa salvación. Y la realización de esa salvación está en la escena de la Natividad. San Francisco fue un punto de partida para mí y para todos mis amigos. Deseé contemplar aquella noche santísima, pero él dice con sus propios ojos, como dice el vicesco del caso de las fuentes franciscanas, y entonces se representa, digamos, esta escena donde de manera, digamos, sobrenatural se codifica el muñeco que estaba en brazos de José y María, aquellos que en la pieza indicaban a José y María, luego toman vida y realmente encarnan las facciones del divino niño. Y entonces, aquí está esta escena que estamos llamados a ver. Contemplar y saborear primero lo divino a través de esta escena ocurrida hace 2000 años. Esto es nuestro besar al niño, nuestro adorar. La palabra adorar significa aplicar con la boca, besar. Aquí me había gustado mucho, creo que también a ustedes, este pasaje donde don Ramón ven la plena sintonía entre los sacerdotes del sodalicio, hace esta reflexión sobre el pesebre y saca la afirmación que es decisiva: Jesucristo en el centro, Jesucristo en el centro, Hijo de María. Mira, la Navidad nos permite poner a Jesús en el centro, así que los invito a hacer el Belén. Es una invitación que nos permite recentrarnos en Jesucristo, poner a Jesucristo en el centro, como nos recomendó hacer precisamente don Ramón. Esto era para decir, pero les digo que la escuchen completa porque también pueden hacer su consideración general. Bien, entonces les recuerdo que ayuden al proyecto, porque los gastos son elevados. Ya tenemos un proyecto que es transversal. Tenemos 3 lugares de oración que son Nazaret, Pequeño Tabor y Casa Betania, respectivamente en Carini, entre Baselegue, en Savigliano, y luego está el seminario. Estas son las cabeceras, el número de IBAN y de la cuenta corriente postal. Tengan la voluntad, incluso en este periodo navideño, si pueden, de ayudarnos, porque es importante que nos ayuden. Pues bien, volvamos ahora a la catequesis de esta mañana que he preparado. Como saben, se titula La Santa Casa de Loreto, un misterio de gracia. Hoy, 10 de diciembre, recordamos que este acontecimiento litúrgico, pero soprannaturale, la traslación angélica, cioè la Santa Casa de Loreto. Entonces ya os lo he contado, como sabéis, para los que me seguís cada día. Aquí tenéis el resumen. Muy conocido de la Santa Casa de Loreto. He hablado de Loreto y de su traslación en varias ocasiones. Entonces, me gustaría partir de un punto de vista con la probable complicidad sumisa del cardenal Robert Sarah, cuando era prefecto de la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos. Bergoglio hizo eliminar la palabra traslación.
de la Santa Casa de Loreto. La idea es golpear en el costado, sino en el collo, la devoción de estos puntos de referimiento. Siempre tuve ideas claras, gracias a Dios. Un pastor que quiere mantener el rebaño unido a Jesucristo no puede fingir que estas cosas no existen, estos dones. Daré dos casos en Italia. Italia rebosa de esto, pero el clero y los falsos papas lo ignoran por completo. Y la gente, la acción es vital. Yo hablo de un par de reliquias sagradas que tenemos en Italia. Evidentemente Italia es elegida por Dios, es amada por Dios, pero entonces quizás la responsabilidad sea mayor. Me refiero a la Santa Casa de Loreto, donde se hace como si nada. En Italia tenemos una buena parte de esa casa donde vivió la Virgen con San José y el niño Jesús, donde ocurrió el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, donde durante 30 años vivieron la Virgen María, San José y Jesús. Poco, ¿no? ¿No les parece poco? Además, la tradición dicta que esta casa, como ahora veremos, ha sido trasladada. Me gusta mucho la expresión traslación, el latín traslatio, de manera angélica, sobrenatural. Y yo creo que fueron angélicos. Si recuerdan, hemos hablado de ello varias veces. Les decía, son extrañas. Celestino vio precisamente la traslación en la noche entre el 9 y 10 de diciembre de 294, y San Nicolás de Celestino estaba rezando. Fue invitado a asomarse y vio esto. Imagínense qué maravilla. Si uno se sorprende al ver una estrella fugaz u otro fenómeno nocturno en el cielo, imagínense lo que él habrá sentido. San Nicolás de Tolentino, también él allí en las Marcas, cuando vio a los ángeles que estaban transportando por vía aérea, precisamente por eso es patrona de la aeronáutica, la Santa Casa. Él llamó entonces a otros frailes agustinos del convento, y todos juntos juraron haber visto transportar la Santa Casa. Aquí hay un juramento, un acta notarial bajo juramento, y durante siglos se creyó que la Santa Casa, este es el título, un misterio de gracia, fue, como veremos en detalle, trasladada desde las costas croatas a las Marcas, donde luego tuvo un desarrollo, como ahora veremos con detalle. Pero Bergoglio quiso eliminar, no por casualidad, esta frase según la cual la Santa Casa no fue transportada. No es posible comprender que Bergoglio, en el fondo, no es más que el resultado y la consecuencia de la herejía modernista, de lo sobrenatural, por lo que no es posible que exista un acontecimiento sobrenatural. Todo debe explicarse con la sola fuerza de la razón. Y esto es una herejía, el racionalismo, que no es menos problemático que el fideísmo. Queridos hijos, es la Santa Sindone, la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Eso también es algo muy importante, algo significativo. En Turín, en la catedral, se conserva la Sindone, la sábana. Pude verla, la original, en una ocasión especial cuando fue expuesta, porque de vez en cuando sucede y recuerdo la potentísima emoción que sentí. Me fallaron las fuerzas ante esa impresionante fotografía real del cuerpo del cadáver. Mi vennero meno le forze davanti a questa impressionante fotografia reale del corpo, del cadavere Vera ist small segnato col sangue. Mira, solo he mencionado estos dos, pero Roma, por ejemplo, si vamos a Roma hay, pocos lo saben, la Scala Santa, que sería la que recorrió Jesús durante su pasión. Hay, según la tradición, creo que en Santa Prassede, si no recuerdo mal, la columna de la flagelación. En Roma hay un clavo de la pasión de Jesús, hay el título. En fin, Italia está repleta. Luego algo hay también en el extranjero, en Francia, en Alemania, en España, pero Italia es única. Eso quería decir. Vamos a la casa de Loreto, contemos su historia y detalles que vale la pena mencionar el santuario pontificio, porque para ti,
porque unos 50 papas se han dirigido a él a lo largo de los siglos a Loreto. Muchos de ellos pidieron y obtuvieron la curación, como el Papa Pío II, que estaba allí a punto de morir e invocó a la Virgen de Loreto y obtuvo la curación. La historia de los papas con Loreto, pero también, por ejemplo, Juan XXIII se fue a Loreto, ¿sabes? Y estaba muy apegado a este santuario. El santuario pontificio está situado en las Marcas, como sabemos. Este santuario, lo que ven aquí es la imposible ausencia de Juan Pablo II. ¿Cómo podían oír? Vemos a un jovencísimo, aún más joven, en oración. Allí, al fondo, Stanislav Sievich, sumido en oración ante el Papa Juan Pablo II. Creo que es la primera vez que visitó Loreto. Y en cambio todavía estamos viendo el bendito Cisís. Él también, el último papa reinante, se ha dirigido y está de espaldas al santuario. Justo esta es la Santa Casa dentro del santuario. Como todos ustedes, supongo, saben incluso por haber estado aquí, la mayoría de ustedes la encuentran encajada. La Santa Casa dentro de este bellísimo santuario edificado entre 1469 y 1580. El santuario. Dentro del santuario se encuentra la casa de Nazaret, la casa de Loreto. ¿De qué está hecha concretamente esta santa casa? De 3 paredes. La Santa Casa de Loreto. A ver si ahora logramos con el equipo emitir las imágenes, mostrar las imágenes. Esta es la parte exterior que recubre la Santa Casa de Loreto, situada detrás del altar mayor en el ábside central. Y dentro de estas paredes de mármol, muy refinadas, se encuentra la Santa Casa. Se trata de 3 paredes que, según la antigua y autorevole tradición, constituían la parte delantera de la gruta de Nazaret. Un misterio de gracia, pues estas 3 paredes que ahora les mostraremos en detalle constituyen la parte delantera de la Santa Casa de Loreto. Porque si uno va a Nazaret, quien como yo ha tenido la oportunidad de ir a Nazaret se dará cuenta, allí queda la otra parte de Nazaret. Una parte quedó en Nazaret. Así que esto no explicaría por qué, según algunos, esta casa habría llegado a Italia solo para huir de la persecución islámica y musulmana, ¿ven? Pero muchos de ustedes conocen esto. Si miran bien las 2 paredes laterales, ahí está la central. Son las 3 paredes que formaban la fachada de la Santa Casa de Nazaret, donde ocurrió el misterio de la Encarnación, donde la Virgen concibió al Hijo de Dios y donde luego vivió con Jesús y San José al regresar de Egipto. Creció en esa casa, así que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, Padre. Amor recomendaba a los exorcistas debían ir a la Santa Casa de Loreto, llevando consigo a las personas, pero los frailes no lo permitían por obvias razones pastorales. Esto creaba algunos problemas de orden público, pero en verdad esa es una casa potentísima, de gran tradición. No en vano es la casa donde la Virgen recibió el anuncio del ángel. Ahora, en perspectiva, podrán ver juntas las 3 paredes de la casa de Loreto, la que se encuentra en Loreto, nacida en no, esta es Nazaret, y junto a ella, la de Nazaret. Aquí está la de Loreto. Ven, son las 3 paredes. Se ven claramente las 2 paredes laterales que constituían la parte contigua de la casa de Nazaret. Así que no es toda la casa de la Virgen, solo una parte. Mientras que la otra parte, la más interior de la casa, se quedó en Nazaret. Ahora, esa era la imagen de hace un momento que les mostramos. Es realmente muy interesante porque hay estudios sectoriales especializados. En la casa de Nazaret, donde vivió la Virgen, donde Dios se hizo carne y ocurrió el misterio que permaneció allí.
Entonces les decía que hay muchos estudios, realmente estudios sectoriales sobre la Santa Casa de Loreto. Son muchos. Todos serían interesantes. Tuve un periodo en el que pude profundizar en esto, aunque me interesaba poco, como espero que a vosotros también, porque yo sí creo, inclino la cabeza. Me importa un bledo Bergoglio y la falsa iglesia. Queridos hijos, la Casa de Loreto fue trasladada por los ángeles. San Nicolás de Tolentino tiene sin duda más razón que el impostor, hasta que se demuestre lo contrario, que los demás se las arreglen. La tradición dice que estas paredes, porque no es toda la casa, estas paredes fueron trasladadas, llevadas por ángeles. Porque se dice que esta casa, la primera vez, habría sido traída, digo incondicional, porque sobre esto no hay pruebas oficiales en Croacia. Pero allí los fieles no la veneraron, así que los ángeles la tomaron y la llevaron de la costa al otro lado del Adriático, es decir, a las Marcas. Otra interpretación más histórica, más racionalista, más positivista, dice que en el año 1291, que es precisamente el año de la traslación, los cruzados habían sido expulsados de Tierra Santa por los musulmanes, y que algunos cristianos entonces, en medio de la furia destructiva de los musulmanes, habrían salvado una buena parte de la casa de la Virgen, colocándola en un barco y transportándola luego a la antigua Croacia, a Iliria, a un lugar del que el santuario de Tersato guarda memoria. Posteriormente, en la noche entre el 9 y el 10 de diciembre de 1294, fue trasladada al antiguo municipio de Recanati, primero al puerto de Recanati, luego a una colina donde aún hoy se conserva, la colina de Loreto. Estas son las dos tradiciones, la que dice que la casa fue trasladada por los cruzados, primero a Dalmacia y luego a Italia. Pero es la segunda tradición, aquella en la que yo, y espero que todos ustedes también creemos, un misterio de gracia. Esa casa fue traída por los ángeles, porque dentro de esa casa, como diremos al final, se encarnó el Hijo de Dios. Esos muros son importantes, testigos del misterio encarnado. Pero respecto a la interpretación histórica, la que dice que habrían sido cruzados, hay un par de problemas que resolver, nada despreciables. En primer lugar, ¿por qué transportar solo una parte? Si se trata de salvar una estructura sagrada entera, ¿por qué solo se llevan 3 paredes contiguas y el resto se deja allí? Si era, comprenden, pero nadie explica ni responde a estas preguntas. O por esa interpretación sobrenal, a pesar de Bergoglio, es la verdadera. Y es que fueron los ángeles, porque si hubieran sido los cruzados, no se explica cómo esta parte contigua fue llevada y la otra no. Algunos dicen que no había tiempo. Bueno, lo entiendo, pero ¿cómo no había tiempo para 3 paredes? Quiero decir, 3 o 5. No es que haga tanta diferencia. Alguien más dijo, ¿pero por qué los cristianos que se quedaron allí no permitían llevarse todo? No es posible, porque si no permitían llevarse todo, imagínense si hubieran aceptado llevarse hasta 3 paredes enteras. Evidentemente, desde este punto de vista, ni siquiera esto es creíble, y esta es la primera cuestión que hay que resolver, porque solo una parte y no la totalidad de la casa. Esta es la primera cuestión que hay que resolver. Es más creíble pensar que los ángeles, por voluntad de Dios, por misterio de gracia, dispusieron que solo una parte se fuera, mientras que la otra permanecía en Nazaret. Segunda consideración, desde el punto de vista de la situación histórica, que sigue siendo insoluble. ¿Por qué los cruzados la habrían colocado en Croacia esta casa? Y sobre todo, ¿por qué después? Y nadie encuentra explicaciones concretas desde el punto de vista historiográfico, por lo que después incluso habría llegado a Italia y se habría detenido en Loreto. Se entiende que son cuestiones que no encuentran solución y que por lo tanto es mejor creer en una interpretación de tipo sobrenatural y angélica. La Casa Santa que celebramos está ahí, por voluntad divina y tocada por ángeles. Yo ya estuve allí de seminarista, iba a Loreto, luego estuve de joven, luego de seminarista, luego de joven sacerdote y de sacerdote. No sé cuántas veces he estado allí. Quiero decirles una cosa, allí no se puede estar de pie. No sé ustedes, no sé cómo lo hacen los fieles, incluso aquellos que tienen problemas en las piernas, a menos que sean discapacitados, sin arrodillarse.
Cada vez que entré en esa casa, a la que ahora, junto con todos ustedes, me gustaría ir, pero no podemos entrar, está ocupada. Esta Santa Casa de Loreto está ocupada por los franciscanos, que son la falange armada de Bergoglio. Espero que no se moleste. El fraile Celestino me contó que una vez lo echaron porque iba descalzo. ¿Pero saben quién lo echó? Un franciscano. Estamos en, queridos hijos, quiero decir, cada vez que entré en esa casa, espontáneamente me arrodillé. Es lo mínimo. Y no tengo reparos en decir algo más. Me arrodillé, pero hice más. Porque cuando lo lees escrito allí y sientes que es así, porque la atmósfera de esa casa es divina, es un misterio de gracia. Yo me puse con la frente en tierra, postrado en tierra. Recuerdo haber tenido la posibilidad de rezar también el Santo Rosario, incluso con misa celebrada allí, y sin embargo después también quise tocar los muros. Pero no es cualquier cosa. O sea, tocas las piedras que fueron espectadoras del misterio de la encarnación. Pero volvamos a la traslación y expliquemos un par de cosas que ahora les harán reflexionar. Porque ha habido estudiosos, arqueólogos y filólogos que han demostrado que existen anomalías y convergencias que en cambio, pero esto no se quiere decir. Más bien empezarían exactamente sul fatto que la Santa Casa di Loreto fue realmente transportada de manera misteriosa. Oigan por qué. Primero, las tres paredes de las que hablamos, porque la Santa Casa de Loreto son esas tres paredes. Estudios arqueológicos han demostrado, increíblemente, con superposiciones, gracias a la cada vez más avanzada computación, gracias a estudios. Esto demuestra que, aunque yo estaba en el barco, entre ola y ola, mi mente debía preparar esta hermosa reflexión que espero que estén disfrutando y les apasione. Se han realizado estudios de encaje con sistemas informáticos avanzados ya en años pasados, por lo que las tres paredes contiguas que se encuentran en Loreto, superpuestas como posición adyacente a la pared básica, fundamental, que está en Nazaret, coinciden perfectamente, se superponen a la perfección. Solo quería decírselo al final. Les he mencionado la Santa Casa de Loreto y la Sábana Santa, pero tengan en cuenta que en mi opinión no la pongo por delante de la Santa Casa ni de la Sábana Santa. Se lo quería decir al final, se lo anticipo. El rostro santo de Manopello, queridos hijos, es lo más conmovedor que podemos encontrar, en mi opinión, en Italia. Está el rostro santo de Jesús en Manopello, está el sudario, Benedicto XVI se fue allí, el padre Pfeiffer, un jesuita, lo ha demostrado con libros. Pero ¿cómo lo hacemos? Por eso Bergoglio gana, porque los católicos italianos dan pena. ¿Qué pena damos? Tenemos a Dios en casa. Y vivimos en una Italia pagana, en una Italia que ha renegado de Dios. Una Italia anticristiana que recibe con aplausos a Bergoglio. En Manopello se encuentra el santo rostro de Cristo, donde se vio al Padre Pío la noche antes de morir, arrodillado en adoración. Porque ese icono debe ser adorado, no solo venerado, sino adorado, el rostro santo del Señor. Es la tercera reliquia quería tratar aquí, la tercera reliquia, aquella del volto santo di Manopello, que es el rostro divino de Cristo, junto con la Sábana Santa de Turín y la Santa Casa de Loreto. Entonces, a Loreto, estos estudios han demostrado que estas tres paredes son perfectamente, en estos estudios computerizados de avanzada tecnología, superponibles a la Santa Casa que se quedó en Nazaret. Esto era lo primero. Combina a la perfección con el perímetro de la cueva de Nazaret, es decir, la parte restante de la casa de María. Esta es la primera prueba de que hay un origen sobrenatural.
porque saben cómo funciona. Que Dios, cuando envía el cielo a la tierra, luego da confirmaciones de esto. Son pruebas de ello, pues esta fue la segunda prueba, interesante, según yo, aún más interesante. Se han estudiado las piedras de estas tres paredes de Loreto, analizadas en detalle, sometidas a sofisticadas comprobaciones científicas, y se ha verificado que las piedras con las que están construidas las tres paredes de la Santa Casa de Loreto provienen de la tradición constructiva de Palestina en tiempos de Jesús. Esto es lo otro, o sea, cómo están organizadas y cómo están hechas, colocadas y realizadas. El tipo de construcción de estas paredes corresponde perfectamente a las técnicas de construcción de Palestina en tiempos de Cristo. Así que esta ya es la segunda prueba. La tercera la encuentro aún más sorprendente, porque la tercera cuenta que los estudiosos no se conformaron aún, así que tomaron muestras del material y de las piedras para someterlas a análisis aún más exhaustivos. Y allí quedaron todos bastante impresionados, porque no solo la técnica de construcción es la de tiempos de Cristo en Palestina, incluso se podría decir que fueron albañiles italianos que quisieron inspirarse en esas técnicas, sino que el estudio de la composición química de las piedras ha podido demostrar que el material usado por los constructores anónimos de esta casa proviene de Palestina. Estas son las cosas que debían decirse. Estas tres paredes no son solo las tres de dentro de la Santa Casa. Así que evidentemente, mis queridos hijos, podéis entender por esto que la Santa Casa de Loreto tiene unas características que harían creer totalmente en una traslación sobrenatural. Porque hay otro detalle, y es este. Todas las casas construidas en aquella época, en las Marcas, en la costa de las Marcas, que daba a la costa dálmata croata, estaban construidas con las puertas al este. En cambio, esta había sido colocada de una manera diferente, hecha a propósito por los ángeles, para demostrar que la colocaron ellos, porque no siguió las técnicas, digamos, de perspectiva de las casas de la época, que estaban todas orientadas de una manera determinada. Pero esta está puesta al otro lado para demostrar que fueron los ángeles, quizás tenían prisa. La dejaron al revés, mientras huían corriendo. ¿Cam? Veamos los aspectos que demuestra. Primero, las paredes están construidas con técnicas de construcción típicas de Palestina en tiempos de Cristo. La segunda prueba, las piedras son propias desde el punto de vista de la composición química, de la tradición, de los materiales, de las sustancias químicas de la época de Cristo. La tercera es que la casa ha sido colocada de forma diferente respecto a la tradición. Y la cuarta, que era la primera que había dicho porque es la más importante, es que las tres paredes se superponen perfectamente con las de la casa de Nazaret. Hay una cuarta pared, pocos lo saben, es decir, además de las tres paredes originales del oratorio, dentro de la Santa Casa, se ha edificado una cuarta pared, la que alberga la imagen de la Virgen de Loreto. ¿Por qué es? Pregunta, no es que me guste mucho esta efigie, el rostro es bellísimo. Es oscura, porque según la tradición el material es ese, pero según la tradición, las velas, esas cosas. Pero esta cuarta pared se colocó ahí para poner la imagen. Y es la que se puede tocar cuando se da la vuelta por detrás. Se puede girar detrás de la Virgen y tocarla. La estatua es de 1922, porque la anterior se había quemado, reducido a cenizas, porque hubo un incendio en la Santa Casa en 1921.
Así que lo que aún quería deciros es que en esta Santa Casa de Loreto han acudido muchísimos pontífices, muchos papas han ido a Loreto a lo largo de los siglos. Y esto es algo interesante de saber, quizás sea un récord, más bien seguro que es un récord, es decir, en Loreto han estado a lo largo de los siglos unos 50 pontífices que se han dirigido allí. La festividad de la Virgen de Loreto se celebra hoy porque es el día en que entre el 9 y el 10 de diciembre de 1291 fue trasladada esa casa a Loreto. Una última cosa que quiero decir. Loreto es un lugar visitado a lo largo de los siglos por miles, si no millones, de fieles. El Papa Clemente Pomberth, con una bula del 18 de julio de 1310, confirmó la autenticidad de la Santa Casa. Así que Bergoglio, también en esto, se divirtió con el silencio cómplice de los católicos italianos al desmentir a sus predecesores. Los papas, como les decía, en los siglos siguientes confirmaron continuamente su devoción personal a la Santa Virgen de Loreto. El grandioso santuario, el que conocemos que encierra la Santa Casa, comenzó a construirse en 1468 por el Papa Pablo II, rápidamente convertido en el corazón mariano de la cristiandad, según dijo Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II llamó a la Santa Casa de Loreto el corazón mariano de la cristiandad. Algunos papas acudieron a ella para curarse como Pío II y sanaron miraculosamente. Concluyo con 2 puntos finales. La primera de Juan Pablo II, la segunda de Don Minutella. Juan Pablo II escribe que el santuario de Loreto es admirable. En él está inscrita la experiencia de 30 años que Jesús compartió con María y José, es decir, esas 3 paredes cuentan los 30 años de la Sagrada Familia. A través de este misterio humano y divino, dice Juan Pablo II, en la casa de Nazaret está como inscrita la historia de todos los hombres, ya que cada hombre está ligado a una casa donde nace, trabaja, descansa, se encuentra con los demás. Y la historia de cada hombre está marcada de manera especial por una casa, la casa de su infancia, de sus primeros pasos en la vida. Es elocuente e importante para todos que este hombre único y singular, que es el Hijo unigénito de Dios, haya querido también vincular su historia a una casa, la de Nazaret, que según el relato evangélico albergó a Jesús durante toda su infancia, adolescencia y juventud, es decir, de su misteriosa maduración humana. La casa del Hijo del Hombre es, por tanto, la casa universal de todos los hijos adoptivos de Dios, es decir, esa casa es de todos nosotros. Esa casa de Loreto, hermosa esta reflexión de Juan Pablo II, es la casa de Jesús, es la casa de María, pero por eso mismo es también la casa de todos nosotros. Y hay esta referencia a la familia. Recemos hoy por las familias, para nuestros hogares, para que reine la paz. La Sagrada Casa de Loreto debe ser modelo para todas las casas del pequeño resto. La historia de cada hombre ha incluido, de alguna manera, pasa por la Santa Casa. Es mi opinión. Entonces esta Santa Casa es un misterio de gracia. No la trajo nadie, hijos míos. Sigamos al Papa Clemente y a todos los pontífices anteriores a Bergoglio. La Santa Casa de Loreto fue trasladada no por manos humanas, sino por manos angelicales. Esta casa sagrada nos habla del misterio del Hijo encarnado. El Verbo se hizo carne, como rezamos cada día, 3 veces al día con el Ángelus. Y como meditamos en el primer misterio del primer rosario, la Anunciación a María. El Verbo se hizo carne. La Sagrada Casa de Loreto nos recuerda, como dijo Juan Pablo II, que este santuario admirable es la casa de todos nosotros y por lo tanto es el modelo para todas nuestras casas, porque en nuestras casas reine esa atmósfera que reinaba en la casa de Nazaret: paz, amor, alegría, oración. Y este es el punto de oración.
Esa santa casa, cada vez que he entrado allí me ha recordado cómo rezaba la Virgen, cómo rezaba Jesús, cómo rezaba San José, cómo rezaban juntos una súplica para que todas las familias vuelvan a unirse en oración. Una última imagen y luego dejamos espacio para las llamadas. Una última imagen que les presento así. Kyrie eleison, Christe eleison, Santa María, ora pro eis, Santa Dei Genetrix, ora pro eis, Santa Virgo Virginum, ora pro eis. ¿No era ora pro nobis? ¿Y cómo he dicho ora pro eis? Ahora por nosotros, digamos, en las letanías lauretanas. ¿Por qué son lauretanas? Porque desde el siglo XII he llegado a hacer una verdadera oración a la Virgen, centrada en los títulos que con el tiempo le han sido atribuidos. ¿Qué Bergoglio tiene? Primero con auténtica esquizofrenia lo pavoneó, diciendo que esos títulos eran tonterías, un exceso de la devoción popular. Luego él mismo añadió otros, contradiciéndose. Pero ¿por qué les he dicho ora pro eis? Ora pro nobis, reza por nos, pero dije ora pro eis. Reza por ellos, porque para mí, pero solo para mí, ojo que no me golpeéis. Los ángeles, cuando trasladaron la Santa Casa de Nazaret a Loreto en el cielo, cantaron por primera vez las letanías. Por eso las letanías lauretanas son tan poderosas. Lo experimentamos todos, incluso hoy lo haremos en Cagliari, lo hacemos siempre. Estas letanías lauretanas, sobre todo cantadas, son potentísimas, porque para mí, por primera vez, los ángeles se las cantaron mientras transportaban la Santa Casa. Así que no decían ora pro nobis. Los ángeles no rezan a la Virgen por sí mismos, no lo necesitan. Los ángeles decían, ora pro eis, reza, Santa Virgen, por ellos, por los hombres, reza por estos hombres para que lleguen al paraíso. Veamos a estos santos ángeles, como los vio San Nicolás de Tolentino, que transportan en la noche entre el 9 y el 10 de diciembre esta Santa Casa. Inclinemos la cabeza y, con fe como lo hicieron los papas, también los dos testigos del Cordero, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que fueron allí, nosotros también, inclinando la cabeza con las manos juntas de rodillas dentro de esa Santa Casa, leemos y rezamos en nuestro corazón esa frase, Its verbum caro factum est, que el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne.